¿Qué tal amigos? Mi nombre es Daniel Gutiérrez y este es el programa Edificadores del Saxofón. El día de hoy les quiero presentar al maestro Luis Alarcón de Bolivia. Bienvenido maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, querido Daniel, muchas gracias por la invitación, la oportunidad de poder estar en este espacio tan lindo, ¿no? Que está brindando a conocer a muchos saxofonistas, ¿no? Mujeres y hombres que están trabajando duro por el saxofón en cada uno de los países de Latinoamérica. Y eso es importante que la gente conozca, ¿no? Y gracias a la difusión de este espacio en tu canal de YouTube, creo que tenemos la oportunidad de conocer diferentes historias, ¿no? Diferentes realidades que decir, ¿no? O sea, en Bolivia es así, en México es así, en Argentina es así, en Venezuela, en varios lugares hemos vivido una interesante experiencia, ¿no? De cómo ha sido el origen de cada maestro, con quién ha estudiado y toda la actividad que hace actualmente. Así es, yo creo que es una muy buena herramienta, ¿no? Para que podamos irnos comunicando. Más creo que este tiempo que estamos viviendo, lo bueno fue que pudimos utilizar esta tecnología para podernos comunicar con muchos más artistas de diferentes partes del mundo. Y bueno, es un privilegio también para nosotros que esté usted aquí con nosotros y poder escuchar lo que tiene para ofrecer al saxofón latino. Y bien, pues quisiéramos conocerlo un poco más. ¿Qué, ¿Cuál fue la primera impresión? ¿Por qué quiso tener el saxofón, estudiar música? ¿Cuáles son las razones? ¿Nos podría compartir algo? Sí, cómo no, querido Daniel. Bueno, todo empieza en realidad de muy niño, ¿no? Cuando, bueno, yo nací en el 86 y bueno, tipo ya casi los 10 años, 9, 8 años, a partir de los 8 años, acá hay un grupo muy tradicional de Bolivia, de La Paz especialmente, que es el grupo Altiplano Fusion Band, ¿no? Y ellos hacen música fusión con música boliviana, ¿no? Un poco de ritmos latinoamericanos en general, pero más que todo conectado con la música boliviana, ¿no? Y ahí es cuando conozco bueno, a uno de los maestros referentes, ¿no? De acá de Bolivia, que es Álvaro Montenegro, ¿no? Él estudió flauta y saxofón en diferentes países. Él está en muchos países y bueno, él estaba tocando en ese grupo, ¿no? Entonces, para mí fue impresionante ver, ¿no? Cómo él manejaba el saxofón y mucha gente admira ese grupo, lo sigue admirando, sigue estando presentes hoy el grupo Altiplano, entonces es una mezcla con el folclore boliviano y otros ritmos, ¿no? Y es muy interesante, bueno, es lo primero que me impactó, ¿no? De ver a un saxofonista, ¿no? Yo había visto, claro, uno escucha generalmente, ¿no? La Pantera Rosa en los dibujitos animados que pasan en la televisión, o bueno, como decía, creo que Lorena Ríos decía, ¿no? El saxofón de Lisa, ¿no? Cuando estaban haciendo la entrevista con ella, entonces esto también ha pasado por aquí, ¿no? La Pantera Rosa, el saxofón de Lisa, pero también, digamos, como complemento acá es ver música en vivo, ¿no? Desde muy niño, ¿no? Y eso es lo que me ha llamado la atención del saxofón, que todavía no estaba yo a los 8, 9 años, así como que todavía entrando a la carrera, ¿no? Después de esa experiencia, bueno, acá en Bolivia, la distribuidora oficial de Yamaha, que es Yamabol, ¿no? Hizo unos, ¿cómo se dice? Unos cursos, no, una academia en realidad, una academia que se llamaba el Centro Musical Yamaha. Entonces ahí yo ingresé a los tipo 10 años, ¿no? Sí, 96, 97, por ahí. Hasta el 98 estuve. Entonces más o menos como 2, 3 años estuve en la academia y ahí aprendí el órgano electón, ¿no? Que es como un órgano de iglesia, ¿no? Con dos teclados para ambas manos y pedales en los pies que muchos deben conocer. Entonces, ahí también continué, digamos, digamos, mi fanatismo musical, mi interés, ¿no? Y mi madre siempre me apoyó en eso, ¿no? Y fue muy interesante hacer esta experiencia y, bueno, después de eso, bueno, intenté ingresar al conservatorio como pianista, ¿no?
pero en ese entonces los requisitos, las formas de ingreso eran muy estrictas, había que saberse ya sonatas y había que saberse un montón de repertorio de piano importante, ¿no? Lo cual sigue habiendo ahora, solamente que, claro, se ha hecho un poco más accesible, ¿no? Pero ha sido importante, ¿no? Bueno, esa etapa de Yamaha, pero obviamente eran cursos para niños, estamos aprendiendo cosas básicas, entonces no llegamos a ese punto, ¿no? Donde teníamos que aprender un repertorio más complejo, ¿no? Y entonces ahí, digamos, paramos un poquito lo de la música hasta que egresé del colegio el 2004. Bueno, en realidad desde el 2002 que entré al último colegio donde estuve, donde tuvimos un magnífico profesor de coro, ¿no? Y de música, que su nombre era Gonzalo Bújica Zabalaga, era un gran docente, un gran profe de música que tuvimos acá en el colegio, bueno, estaba en el Colegio Santísima Trinidad, y bueno, él no le enseñaba la música como tradicionalmente se podría hacer. Acá en Bolivia mucho tradicionalmente se enseña con mucho énfasis en el patriotismo, ¿no? Enseñar himnos, enseñar no tanto la practicidad de la música, ¿no? Entonces, el profe Gonzalo nos impulsó mucho en la banda, el coro, entonces teníamos ese tipo de impulso, ¿no? Y hasta que en el último año de colegio justamente él compuso una obra que se llama La Navidad Nuestra, entonces ahí era como que como ya éramos sus mejores alumnos de esa promoción 2004, entonces creo que por esa razón la compuse esa obra, es una obra tradicional con ritmos bolivianos para coro, entonces ahí es donde, bueno, otra vez me pongo en contacto con una partitura ahí porque el profe Gonzalo nos dio esa partitura, entonces dije, bueno, otra vez estoy conectado con la música, ¿no? Y me llega un folleto del conservatorio el 2005, o para el 2005, porque los ingresos son previos a cada año, ¿no? En los últimos meses antes del año que se entra, ¿no? Entonces, los últimos meses del 2004 me llega el folleto y dije, bueno, me animo, y desde el 2005 empecé con este lindo mundo y hermoso mundo, lindo y hermoso, quiero decir, son dos términos muy importantes, ¿no? De lo que es la música para mí en este momento, ¿no? Ahí es donde empiezo mi carrera como saxofonista. Wow, sí, creo que es una larga travesía, ¿no? De estar entre si nos vamos a la música o no, y como muchos también lo hemos experimentado, ¿no? De repente como que pues no sabemos la razón por qué no entramos luego a ciertas escuelas, ¿no? Y nos vamos según por este rumbo, pero de repente, ¿sabes qué? Te regresan, ¿no? A donde tienes que empezar, ¿no? Entonces, qué bueno que tomó esta decisión, ¿no? De estar tomando la música. Y bien, nos puede platicar un poco más cómo fue el proceso de estudio ya en el conservatorio, estuvo ahí en Bolivia, tuvo que salir del país también, o cómo es que empieza a tener más interés por perfeccionarse en este instrumento. Bueno, esa historia creo que es la parte más linda, ¿no? Conocer un instrumento ya en vivo, ¿no? Porque yo, claro, después de todos esos años, y seguía todavía en algunos coros, ¿no? Básicamente, no me he dedicado al canto, pero me gusta, digamos, en la parte, digamos, siempre de la entonación, del solfeo, la audición, siempre me ha interesado, ¿no? Y la profundicé y en el conservatorio, creo que como todos, ¿no? Es importante la audición y todo ese tipo de aprendizajes, ¿no? Entonces es ahí que, bueno, empiezo el 2005, comienzo, o sea, hago el inicio de mi estudio con el maestro Jorge Aguilar, quien es el primer clarinetista de la Orquesta Sinfónica. Actualmente sigue el maestro Jorge. Él estuvo desde casi, ya debe ser unos 35, casi 40 años que está de primer clarinete de la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia. Entonces, él siempre estuvo preparando a otros saxofonistas amigos, ¿no? Que ahora están aquí en Bolivia también, ¿no? El caso de Roberto Morales, Sara Mendieta, por nombrar algunos, ¿no? Y otro grupo de gente también que estuvo con él y también estuvimos en el elenco que él dirige actualmente, que es la Banda Sinfónica del Conservatorio acá en Bolivia. Y bueno, fue interesante la experiencia, siempre
estudiando, conociendo, y bueno, mi curiosidad siempre estuvo a pleno, ¿no? Porque, por ejemplo, yo agarraba en tipo 2006, 2007, que ya tenía internet fijo en casa, entonces eh, podíamos ver la oportunidad de tener YouTube, ¿no? Entonces empezaba a surgir esto de YouTube y yo, por ejemplo, grande era mi curiosidad que me buscaba videos, ¿no? Yo ya sabía hablar inglés, entonces buscaba videos en inglés, en español, en todo lo que encontraba y bueno, encontraba pedazos de videos de DVDs, ¿no? De Paquito de Rivera, de Calle 54, o el maestro Andreas Van Zwellen de Holanda tocando el concierto de Glasunov, y yo los coleccionaba en un DVD y se los vendía a mis compañeros, ¿no? Les decía, chicos, a ver, miren esto, así les vendía a algunos compañeros y yo coleccionaba esos videos en la computadora, ¿no? Y aparte de estudiar, siempre me gustó escuchar música y acá siempre una de las grandes influencias que hemos tenido es el festival de jazz, ¿no? Que nosotros acá le llamamos, más lo conocemos como Festijazz, Bolivia Festijazz Internacional, ¿no? Que ya venía desde el 1992 o 93, si no mal recuerdo, ya existía ese festival. Y bueno, ahí digamos también he visto mucha música en vivo, ¿no? A la Big Band La Paz, Big Band, ¿no? Que una Big Band de jazz que se tenía acá, ahora creo que ya cambió el nombre, es Big Band Bolivia. Eh, y después otras influencias, otros grupos de que llegaban, también en esa época fui más seguido al Festillaz, ¿no? Porque nos daban entradas gratis a los estudiantes, fuéramos de la parte académica o clásica o fueran los de que están estudiando la parte de música moderna, se llama acá, o bueno, otros le dicen la especialidad de jazz, ¿no? Entonces, ahí, digamos, teníamos nuestras entradas gratuitas y podíamos acceder a los conciertos, a masterclasses, llegaba mucha gente de Europa especialmente, ¿no? Y Estados Unidos, y bueno, una gran influencia ha sido, ¿no? El jazz, básicamente, acá en Bolivia, ¿no? Mucha gente se ha influenciado por el jazz y creo que el jazz ha sido importante también acá. Y claro, o sea, también por otro lado también tenemos nuestro balance de la música clásica, la Orquesta Sinfónica Nacional, escuchar a algunos buenos solistas que han venido de afuera, pero mayormente acá lo que nos ha llegado ha sido el jazz, ¿no? La parte como decía, del Festival de Jazz, del Festijazz Bolivia. Y bueno, mientras hacía todas esas actividades también estudiaba y el saxofón. eh, y también, bueno, los métodos clásicos, bueno, característicos, ¿no? Bueno, en ese entonces estaba estudiando con el método Ruban, por ejemplo, pero siempre nos inculcaban eso de las escalas de memoria. Entonces, bueno, el maestro Jorge, bueno, nos iba empujando a eso, a hacer cuartetos de saxofón. Entonces, él, como pasa en muchos casos, ¿no? Muchos de los colegas han comentado o han debido comentar de que, bueno, en Latinoamérica muchos de nuestros docentes han sido clarinetistas primordialmente, ¿no? En algunos casos sí han sido especialistas del instrumento, pero como en mi caso en Bolivia ha sido también el caso de tener un clarinetista que nos ha dado esta guía, ¿no? Entonces, del 2005 al 2009 yo estudié en el conservatorio acá en La Paz, Bolivia. Y bueno, en el 2009 surge un concurso que lo hizo Sara Mendieta, que es una emprendedora en todo este sentido de hacer alguna competitividad con el sax, una competitividad sana para que se note el instrumento en Bolivia. Entonces ella genera el primer encuentro de saxofonistas y clarinetistas, donde llega gente como Marco Massini de Perú, y recuerdo que llegó esa primera vez un saxofonista llamado Andrés Robles de Argentina, entonces ahí hice el contacto con Argentina, ¿no? Y otros amigos que también el 2008 ya estaban empezando a residir en Argentina, en Buenos Aires, propiamente en Buenos Aires. Entonces me dicen, la universidad es gratuita, ¿por qué no te animas? Vente, te vamos a conseguir un espacio. Y bueno, haciendo todos esos contactos, más otros saxofonistas de Argentina, entonces me animo, ¿no? El 2009, después de haber ganado justamente ese primer concurso, yo salí ganador de ese concurso el 2009 y bueno, motivado por eso y bueno, con la aprobación, ¿no? El entendimiento de mi familia, ¿no? De que querían, no, sí, bueno, ve a hacer lo que más te gusta. Entonces, bueno, emprendo el viaje hacia a Buenos Aires el 2010. Entonces,
como decía, hasta el 2009 estudié en La Paz, Bolivia, y bueno, en el 2010 me fui a la Universidad Nacional del Arte, ¿no? Que es en Buenos Aires, Argentina, donde estudié primeramente con Fernando Lerman, en una primera etapa, ¿no? Que estuvo aquí en este programa presente, ¿no? Fernando Lerman, y posteriormente un par de años con Emiliano Barri, y después para concluir la carrera con Alejandro Zoraires, ¿no? Y bueno, esa fue la segunda parte, ¿no? De todo eso, ¿no? Porque en Bolivia lo que nos faltaba era una manera de tener una titulación completa, ¿no? Entonces, los papeles y que ministerios y no nos permitían tener ese avance, ¿no? Que recién se lo tiene hace unos 4 o 5 años ya que recién se ha como que puesto en orden todo ese aspecto de la titulación, más que todo, de que todo estudiante tenga, ¿no? Su certificación. Entonces, por eso antes pues, como digo, apenas hace 4 años, 5 años ya se viene ordenando todo esto y, como digo, el 2010 no había una figura clara también de eso y también decía, Buenos Aires y Argentina en general siempre ha sido un país musicalmente y culturalmente, ¿no? Con un movimiento de música increíble, ¿no? Y muchos músicos y la cuestión académica de las clases, de festivales y de diferentes cosas que he ido viendo allá, ¿no? Entonces, por eso dije, bueno, me animo y bueno, si bien el conservatorio no lo pude concluir en su ciclo básico, pero bueno, dije, es hora de ver y si la familia, como digo, me lo ha permitido, entonces tengo que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Muy bien, bastante bien. Y creo que aquí mencionó varios puntos que es muy importante recalcar, ¿no? El empezar uno a investigar, ¿no? Ya con esta herramienta de YouTube. Y ahorita ya como que yo creo que si nos escuchan instrumentistas más jóvenes van a decir, ah, pero existen más, ¿no? Sí, pero hace como varios años atrás era una joya tener esto de YouTube y cargar el video tanto tiempo, ¿no? Para que lo pudieras ver, ¿no? Porque no era tan rápido el internet. Entonces, eso que me comenta que hacía de descargar y hacer los videos, bueno, los DVDs, creo que es, pues es una muy buena anécdota, ¿no? Porque realmente era el interés de empezar a difundir, ¿no? El instrumento y que también creo que no es tan común encontrar, ¿no? Personas que se preocupen para que los demás también conozcan, ¿no? Lo que nosotros vamos aprendiendo. ¿No? Esa herramienta, entonces creo que los que nos van escuchando, pues ya no tienen nada que poner de pretexto, de decir, es que pues no he encontrado material para estudiar, ¿no? Sax, no, pues no, hay un buen, ¿no? En internet. Entonces, eh, pues no hay ningún pretexto, ¿no? El otro punto creo que es bueno también recalcar es este, ¿no? De los maestros todavía hace, no sé, unos 10 15 años, se puede decir, todavía era el maestro que sabía tocar el saxofón y clarinete, ¿no? Su principal era el clarinete. Entonces, pues sí, hay una diferencia enorme, ¿no? Todavía entre los saxofonistas que vienen o que nos enseñaron, ¿no? Nuestros maestros que tocaban el clarinete y saxofón, a los que ya son especialistas solamente en el puro saxofón, es una diferencia bastante grande la que hay, ¿no? Entre estos Mm. alumnos o sea, a mí me impresiona esto y cómo es que ahorita esto que nos está comentando, pues realmente es un marco histórico, ¿no? Porque se ha visto el avance pues la difusión del instrumento, ¿no? Y cómo es que ha ido llegando poco a poco a nuestro continente, ¿no? ¿Quería comentar algo? Exacto. Bueno, decía eso, ¿no? De que sí es lo que dices totalmente cierto, ¿no? Es una realidad latinoamericana que me comentaban. Igual, dentro de mismo Argentina pasó eso, ¿no? Mucha gente que ha estudiado con el maestro Hugo Pierre, ¿no? Que él era más clarinetista, pero el saxofón lo tocaba así increíble, que lo llamaba, o sea, era saxofonista de jazz, pero también decían, ¿no? Que lo llamaban para
obras para la orquesta del Teatro Colón, ¿no? Los cuadros de una exposición y todas esas obras, bueno, él lo hacía magnífico, ¿no? Entonces, es una experiencia que muchos países compartimos, ¿no? Sí, claro, 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 claro. No, aquí yo quiero mencionar al maestro Baltasar Chavarría, igual del Conservatorio Nacional de Música. Yo creo que es un excelente saxofonista, pero él es el clarinetista de la Orquesta de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, igual, ¿no? Ya tiene sus años y toca muy bien el saxofón. Bien, pues bueno, es algo muy padre lo que nos está contando sobre esta historia de cómo es que ha ido perfeccionándose, ¿no? En el instrumento, la necesidad de también salir del país para poder seguir, pues cumpliendo este sueño, cumpliendo las metas y sobre todo que el apoyo, ¿no? Que se tuvo en su familia. Y bien, eh, quisiéramos escuchar un poco de la música de su país, un poco de la música de Bolivia para cuarteto de saxofones o alguna pieza. ¿Nos puede decir qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Sí, vamos a escuchar un estreno que lo hicimos justamente en plena pandemia y gracias a que el conservatorio nos abrió las puertas, ¿no? Porque estaba cerrado, pues, como todo lugar, y más bien, bueno, nos encerramos los cuatro en una burbuja y nos permitió también esta pandemia hablar con muchos compositores que antes no habían visto tanto al saxofón, ¿no? Y otros videos que habían hecho para clarinete, o sea, otras composiciones, quiero decir, para clarinete que habían hecho, para cuarteto de clarinetes. Entonces, es ahí donde me pongo en contacto con el maestro Ramiro Soriano Arce, quien es un director de orquesta muy destacado acá en Bolivia y también es compositor. Entonces, yo dije, bueno, maestro, queremos tener la oportunidad, ¿no? De que ya que estamos en esta pandemia, de poder hacer un aporte, ¿no? Para el saxofón y cómo lo ve usted. Entonces me dijo, sí, Luis, con mucho gusto. Él totalmente contento, ¿no? Y es el cuarteto de saxofones de Ramiro Soriano. Muy bien. Pues vamos a escucharlo, esperamos que les guste. Pues bien, es una música muy interesante. Eh, pues bueno, maestro, también quisiéramos que usted nos pudiera decir de qué se trata esta pieza. ¿Tiene algunos ritmos de Bolivia? No sé, ¿nos puede contar algo? Bueno, esta pieza valga, o sea, tiene la importancia de nombrar, ¿no? Quienes la hemos hecho, ¿no? Bueno, aparte de que yo hice contacto con el maestro Soriano, bueno, ahí gracias a mi colega Roberto Morales en el saxo soprano, Víctor Aliaga, que recién egresó del conservatorio, quien es alumno de Roberto Morales, está en el barítono, el alumno de Roberto Morales, que es Franz Gualpa, que está en el saxo alto, y yo estoy en el saxo tenor, ¿no? Bueno, con esta conformación veníamos tocando hace un tiempo, antes de la pandemia, incluso viajamos el 2018 al Festival de Saxofones de Arequipa, el ACUPE Sax, que lo organiza Marcos Manrique.
Entonces, con este cuarteto veníamos ya tocando hace un tiempo atrás para diferentes conciertos que se hicieron en el conservatorio, en Arequipa, ¿no? Y estábamos ya viendo, ¿no? Esta posibilidad de hacer composiciones. Entonces, como digo, surgió la idea, le propusimos al maestro y, bueno, él estuvo unos meses ahí escribiendo, ¿no? Justo el 2020, ¿no? Aprovechando toda la situación em, y bueno, lo pudimos grabar, como lo vieron en el video, ¿no? Tiene un montón de cuestiones de citas un poco a la música andina, los cantus andinos, ¿no? Las tropas de Tarcas, que son tradicionales acá en Bolivia, y otras cosas, bueno, que son propias del compositor, del estilo del compositor, y seguro que algunas cosas les van a sonar familiares, pero lo que identificamos y nos comentaba él, ¿no? Básicamente que tiene que ver mucho con los cantus andinos, ¿no? Tiene que ver mucho con esa parte andina del país, ¿no? No tanto la parte oriental, que también pretendemos buscar algún compositor que nos comente, ¿no? Cómo es la parte más de Santa Cruz, Beni, Pando, ¿no? Nosotros hemos reflejado más lo que es La Paz, Potosí, Oruro, toda la parte andina, ¿no? Que tenemos acá en Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, eso básicamente es lo que tiene esta composición del maestro Ramiro. Perfecto. Muy bien. Y bueno, pues estoy seguro que muchos de los que escucharon esta pieza, pues lo quisieran tocar. ¿Cómo podemos conseguir tener el acceso a esta música? ¿Hay algún sitio web donde la podemos comprar o de qué otra forma podemos conseguirla? Yo creo que mediante, tal vez yo les puedo pasar el contacto del compositor y bueno, en realidad yo también trabajo y eso casi me olvido nombrarlo, ¿no? Justamente gracias a al consejo, a la sugerencia del maestro Fernando Lerman, yo estoy como investigador de la página saxofonlatino.cl, que es bueno, de todo este proyecto grande que está haciendo el maestro Miguel Villafruela, ¿no? Y él habló conmigo y me dijo, sería lindo conocer, ¿no? Todo el trabajo que se está haciendo en Bolivia, entonces, bueno, es ahí también con esa motivación con la que hablamos con los compositores. Justamente la obra está ya en el catálogo, pero también yo puedo pasar directamente el contacto del compositor y pueden hablar con él, ¿no? Para poder tener una difusión, ¿no? De esto, ¿no? Y como, bueno, varios de los compañeros que han estado acá también han dado esa posibilidad, ¿no? Como diciendo, es un poco complicado tener editoriales y todo eso en todos los países, especialmente en Latinoamérica, entonces muchos compositores, bueno, se animan y, bueno, se les habla directamente y ellos pueden, bueno, es la modalidad que tiene este proyecto del maestro Miguel, ¿no? De que, bueno, se hable con los compositores y los compositores puedan ver, ¿no? La manera de cómo se hace directamente ese contacto, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Y cómo podemos encontrarlo en sus redes sociales o existe algún correo electrónico donde podamos escribir? Sí, me pueden escribir a LAZ2380 en números, @gmail.com. Bueno, en el Facebook estoy como Luis Alarcón Zavala y también tengo una página Luis Alarcón Zavala, saxofonista y docente, así es tal cual, es un poco larguito, pero también me pueden encontrar ahí, obviamente, tengo los contactos, ¿no? En Instagram, Luis Alarcón / saxos, no me recuerdo, puede ser que yo te lo pase después de todos modos los links para que los, bueno, diferentes amigos de Latinoamérica y de todo el mundo, ¿no? Me puedan contactar y todo eso, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, pues seguramente vamos a estar muchos ahí en contacto para poder tocar esta música. Es verdad que sí es digno de poderlo tocar en varios países. Y bueno, pues amigos, llegamos a una sesión más de esta serie titulada Edificadores del Saxofón. Y pues bueno, estamos muy agradecidos con el maestro Luis Alarcón por habernos compartido todo esto y prestarnos un poco de su tiempo. Muchas gracias, maestro. No, a ti las gracias, querido Daniel. Y bueno, también comentarles, ¿no? Como cierre, ¿no? Un poquito de que también hay otros bolivianos en el exterior también, como mi querida compañera Abril Chávez, que está en Buenos Aires, en la misma universidad donde estuve yo, y Stephanie Alcázar, que está en Rouen, Francia. Entonces, estamos diseminando los saxofonistas por varios lugares y bueno, es interesante siempre conocer las diferentes culturas, los diferentes tipos de gente que tenemos en el mundo, ¿no? Y nuestros compañeros ahí están
conociendo mucho más de eso y bueno, creo que va a ser un lindo aporte siempre, siempre que los vemos y vienen a visitarnos también nos aportan con sus ideas, ¿no? Y no quiero dejar de nombrar a esas dos saxofonistas increíbles, lo que también muy pronto también yo creo que van a dar mucho de qué hablar y bueno. Pues para cualquier cosa siempre estamos en contacto con ustedes y bueno, esperemos visitar México pronto, que también queremos conocer de cerca cómo está la actividad en México. Y bueno, nuevamente agradecerte por todo, querido Daniel, y adelante y con todos los éxitos para este 2022 para todos los que nos están viendo. Así es. Pues muchas gracias, maestro. Seguramente seguirá creciendo el saxofón ahí en Bolivia. Pues bueno, pues muchas gracias. Nos seguimos viendo. Hasta la próxima.